Bueno, buenas tardes. Un saludo a toda la gente que ha participado en este congreso virtual. Mi nombre es Itandewi Pérez Delgado, soy de México y voy a hablar sobre derechos culturales, teatro y comunidad sorda, específicamente con el caso de Seña y Verbo Teatro de Sordos. Esta investigación, este trabajo expone los resultados de todo un proceso indagativo de 2 años en México sobre la compañía pionera en Latinoamérica de teatro de sordos Seña y Verbo. Se argumenta la relevancia del acceso al arte como parte de la democratización de los bienes simbólicos y su lugar en la convención. En el desarrollo del tema también se aborda la inclusión social en el arte y la útil distinción entre teatro inclusivo y teatro integrador. Por último, se presentarán también los resultados de las entrevistas con los actores, las actrices y el director escénico de esta compañía, además de tocar el tema del impacto individual y colectivo como comunidad y cultura sorda. Entonces, comenzamos por decir que efectivamente los derechos culturales y en este aspecto el acceso al arte está abordado en el artículo 30 de la Convención, referido específicamente al acceso al arte como parte de la democratización de los bienes simbólicos. Y pues tras la firma y ratificación de esta convención, en este caso por parte del Estado mexicano, se hace una serie de balances en todas las dimensiones estipuladas en este documento, en cuanto al ámbito cultural y de bienes artísticos en este caso, no solo para participar como espectadores, que en esta línea se centran la mayor parte de las experiencias artísticas desde la discapacidad, sino también más bien como ellos tomando parte y como protagonistas de este arte teatral en este caso. Vamos en esta diapositiva podemos observar el continuum entre inclusión y exclusión, que como sabemos no es una noción dicotómica, sino es un proceso. En este caso se retoma desde los autores Rabod y Sticker, citados por Brogna. Y en estos procesos, en este continuum de inclusión-exclusión, vemos que la mayor parte de las experiencias que en relación a la discapacidad se han hecho en México y en nuestros países, por toda esta investigación que se hizo, se puede identificar sobre todo en exclusión por marginalización o inclusión por normalización. Por ejemplo, en este sentido, se ubican la mayor parte de obras teatrales, por ejemplo, desde la comunidad con discapacidad visual, en donde se intenta, por así decirlo, que en escena y en las puestas en escena no se evidencie tanto la ceguera en este caso, ¿no? Entonces son ciegos actuando, no ser ciegos y actuando su personaje, ¿no? Entonces vemos cómo de alguna manera en esta relación se pone en evidencia esa tendencia, cierta tendencia hacia la normalización o la inclusión por normalización. Y en el último apartado que observamos, el rojo, vemos la exclusión por discriminación cultural o jurídica o inclusión progresiva, que es, digamos, en el momento histórico en el que estamos en varios países y en algunos aspectos también, en algunas áreas artísticas, es donde también se ubicaría el trabajo de Seña y Verbo en concreto. Vamos entonces a observar la distinción que se hace entre teatro integrado y teatro inclusivo. Dentro de las artes escénicas yo estoy retomando específicamente el teatro y como les decía, la mayor parte de las experiencias que se encontraron en México y en algunos países también latinoamericanos iban en el sentido de teatro integrado. Entonces hay una autora que en su tesis de doctorado haciendo un análisis comparativo entre Francia y México, hizo esta distinción. Entonces nos dice que el teatro integrado es un grupo minoritario que trabaja en un grupo mayoritario, es decir, las compañías que trabajan con discapacidades en el mundo del teatro, y que quizás estos trabajos son ocasionales, ¿no? Que quizás
tienen alguna iniciativa por algún proyecto en específico trabajan con esta población, ¿no? Pero solo como en determinados proyectos, y muchos de ellos no tienen una continuidad dentro de las comunidades. El grupo está bien definido, solo hay actores con discapacidad que hacen representaciones, son parte de un grupo con necesidades especiales nada más, o sea, son vistos solo como de esta manera, para los que el grupo, la compañía teatral o el colectivo artístico ha tenido que preparar un entrenamiento especial. Eso sería el teatro integrado. Por otro lado, el teatro inclusivo sería una práctica profesional realizada por las personas con discapacidad y las personas, entre comillas, normales, con el objetivo de tener un espacio común para crear juntos, para hablar de teatro inclusivo. Entonces no es suficiente decir que las personas con discapacidad y las personas que no la tienen se encuentran en la misma habitación, en el mismo espacio de preparación actoral en este caso, o en el mismo escenario. Es la forma en que interactúan, ¿no? La que indica si la actividad es o no es inclusiva. Esto literal es la cita de esta tesis de Castelazo, también mexicana. Entonces, hablando de manera concreta en seña y verbo, sabemos que la comunidad sorda tiene determinadas reivindicaciones muy concretas y muy específicas. En este caso, los actores de seña y verbo no se asumen incluso como parte de la población con discapacidad. Ellos se sienten más cercanos a las reivindicaciones lingüísticas, ¿no? En este caso, por la lengua de señas mexicana. Y así lo vamos a observar a continuación cuando vamos a ver las entrevistas y el impacto que todo el trabajo de seña y verbo ha tenido en sus vidas y en la comunidad sorda. Seña y Verbo, además, es una compañía bicultural, así se define, una compañía bicultural bilingüe, en la cual en todas las puestas en escena tiene la característica de trabajar con la lengua de señas mexicana y el español hablado. Digamos, no, aquí el actor oyente, que es el que trabaja en las puestas en escena y que es por invitación de la compañía, porque la compañía solo, pues, digamos, está prioritariamente integrada por actores y actrices sordos y sordas. Estos actores reciben, pues, preparación necesaria para específicamente trabajar no solo con aspectos comunicativos, sino también poéticos de la lengua de señas mexicana, de tal manera que su función en escena no es una traducción, no es una interpretación en este caso, sino es una creación colectiva con el español hablado, que se hace con magistral habilidad en escena, para quienes han visto las obras de seña y verbo y lo hayan podido apreciar en las distintas obras que durante estos 21 años, porque este año están cumpliendo ya 21 años de trabajo ininterrumpido en México, Latinoamérica, Iberoamérica y algunos otros países, porque han hecho giras internacionales. Entonces nos parece muy interesante voltear a ver la propuesta de seña y verbo, y no solo su trabajo como grupo, sino también la incidencia que están haciendo en nuestro país, porque están colaborando para formar otras compañías de teatro en otros estados de la República, e incluso haciendo encuentros y festivales de teatro de sordos en el país. Entonces nos parece que es muy importante el trabajo que están haciendo, hablando de derechos culturales en México. Además de que han participado en todo el trabajo que se ha hecho en el país en materia legislativa, por ejemplo, para el reconocimiento de la lengua de señas mexicana y de los aspectos culturales de la comunidad sorda. Entonces, les recomiendo que entren en la página de internet, al rato se las puedo poner en el mensaje, para que puedan revisar y conocer las propuestas quienes no han tenido algún acercamiento con el trabajo de esta compañía. Voy a compartirles entonces algunos testimonios de los actores y actrices de la compañía. En este caso empezamos con Jofrán Méndez.
y nos dice, gracias a Seña y Verbo aprendí sobre el arte, sobre las diversas culturas, sobre fotografía, sobre muchas cosas y panoramas se me fueron abriendo. La verdad es que gracias a Seña y Verbo que me aceptó, fue algo impresionante, que me llenó de emoción, me siento muy contento, yo me reconozco como un actor sordo fuertemente ligado a Seña y Verbo, y pues aquí no quiero regresar al tema de la discapacidad, aquí era lo que les hacía el hincapié hace un momento. Él dice, no quiero sentirme como discapacitado otra vez, quiero sentirme como un actor sordo que da difusión, que trabaja, que aconseja a los sordos, aceptándonos como sordos. Es algo que me gusta, hacer teatro de sordos profesional. Vamos con la opinión de Roberto de la Hoguera, él es el actor más joven de la compañía. Y nos menciona, antes de que yo llegara a Seña y Verbo, la verdad es que mi vida era muy limitada y muy cuadrada y ni siquiera me daba cuenta de eso. Cuando entré a la compañía aprendí muchísimas cosas distintas y el panorama se ha ido ampliando y ahora que recuerdo me doy cuenta de lo limitado que estaba antes. Y todo esto ha sido gracias a Seña y Verbo. Gracias al arte he tenido apertura y pues sí, todos estos viajes, todas las giras que hemos hecho, gracias a ello he aprendido mucho. Mis horizontes son ahora más amplios y ahora que tengo un hijo sordo, la verdad es que yo quiero que tenga más oportunidades y que las aproveche. Continuamos con Lucila Olalde, ella es actriz fundadora. Esta compañía surgió por el trabajo que el director escénico, Alberto, hizo cuando estaba de gira la National Theatre of the Deaf de Estados Unidos, que también es la compañía pionera pues a nivel casi mundial, podríamos decir, con aproximadamente un trabajo de 60 años de teatro de sordos en el mundo, y ellos fueron capacitados por esta compañía. Lucila fundó el grupo y ha sido pues en gran parte una guía, ¿no?, para los nuevos actores y para el trabajo en cuestión de teatro y sordos. Nos comenta pues en muchos aspectos ha servido en mi vida. En sí todo lo que hago en la compañía, en el teatro, me sirve. Me permite a mí seguir desarrollando mis cualidades profesionales para poderlas compartir con otras personas. Y bueno, ya después de este recorrido de 20 años en Seña y Verbo, mi vida ha girado en torno a la compañía, ha cambiado muchísimo y a mí, bueno, me gusta mucho. Me ha dado orgullo poder ser actriz en este caso de Seña y Verbo. Guadalupe Vergara, otra de las actrices fundadoras, nos comenta, yo siento que la verdad es que desde antes era alguien que estaba como muy distraída, no me había dado cuenta. Sí me gustaba aprender, mostrar a los sordos, y sí, pero no era algo que hiciera de manera evidente, de manera consciente. Y después me di cuenta que empecé a sentir esta empatía con los sordos y a darme cuenta que yo tenía que ser un modelo, que mostrar este orgullo de mi trabajo, con mi trabajo, mostrar cómo se podían hacer las cosas, que podíamos imaginar con mis manos. Es un trabajo que amo y la verdad es que se lo agradezco a Seña y Verbo. Ha sido muy interesante trabajarlo. Es que respeto mucho a Seña y Verbo, he tenido muchas experiencias con ellos. Y por último, Eduardo Santana nos dice, es un orgullo ser sordo. El teatro nos dio la posibilidad de saberlo. Estar en el escenario puede ser divertido. Estar en el escenario se parece a nuestra realidad al salir de la ficción de una vida predominantemente oyente, para que nuestra forma de comunicarnos exista y tenga muchos espectadores. Este comentario lo hizo en una revista que precisamente el año pasado salió para celebrar los 20 años de Seña y Verbo. Pues para finalizar, les voy a también un poco compartir los comentarios del director escénico respecto al impacto social que el trabajo de Seña y Verbo ha tenido para la comunidad sorda, mexicana. Entonces, nos comenta, el hecho simplemente de ser actores de Seña y Verbo, pues los ha transformado profundamente, nos dice Alberto Lonis, que es el director escénico y fundador de la compañía, junto con otras personas del ámbito artístico en México. Dice, se comportan como actores, tienen vida de actores, pues ninguno de ellos hubiera sido actor de no ser por Seña y Verbo. No se les hubiera ocurrido, no existía esa opción para sordos. Entonces creo que abrió esa posibilidad. Yo creo que Seña y Verbo para los actores sordos, que son parte
que son parte de la compañía, les abrió una beta profesional riquísima. Es un trabajo digno, estable, pero sobre todo es un trabajo de enorme creatividad, un trabajo donde ellos pueden expresar sus inquietudes personales, donde pueden expresar las inquietudes de su comunidad, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Esta es una profesión en la que viajan muchísimo. Entonces les ha abierto mucho mundo y los ha convertido un poco como embajadores de la cultura de sordos, porque donde viaja Seña Verbo, pues nos entrevistan y la prensa siempre está presente. Entonces hay esto como de ya llegaron los sordos, a donde sea que vamos. Entonces siempre están y se han vuelto como portavoces de su cultura. Por eso es que ellos, pues ya lo viste en las entrevistas, están muy acostumbrados a explicarle a la gente lo que es la cultura de sordos, lo que significa ser sordo, porque ya tienen un poco este papel de ser portavoces de su cultura, de su comunidad, y son dentro de la comunidad de sordos muy admirados a nivel local, nacional e internacional. O sea, son finalmente Seña Verbo. Es una compañía que ha logrado una muy buena y un muy buen reconocimiento, entonces, pues obviamente eso les ha ayudado a crecer en cuanto a su autoestima. Para concluir, a manera ya de conclusión, a manera de cerrar este tema, pues podemos decir que efectivamente el impacto que este teatro ha tenido es que ha incidido más allá de los aludidos directos, en este caso como los actores sordos de la compañía. Pues digamos, si lo centráramos solamente el impacto que en ellos ha tenido, se puede ver muy corto, ¿no? Puesto que son solo 5 actores. En este momento están incluyendo más actores en la compañía. Pero lo importante aquí es que este arte o evento comunicativo tiene una trascendencia real en mi público que le observa, además en la gente que asiste a sus representaciones, además por sus participaciones en la televisión y otros medios de comunicación como compañía, y todo el tiempo hay una proyección, porque ellos dicen, pues a eso nos dedicamos, a dar proyección, a comunicar y a defender nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Podemos cerrar con esto para dejar el tiempo para preguntas.